Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Lecturas para salvar al mundo. Conduce este capítulo Deisha Poyser. Se dice de Michel de Montaigne, pensador francés del siglo XVI, que inauguró el género del ensayo. El ensayo es la forma escrita de nuestro pensamiento cuando explora un objeto sin agotarlo, sin concluir grandiosamente nada. Es una escritura que muestra una manera específica de enfrentar al mundo, de asumirlo, de valorarlo. Propone así una discusión que tal vez no habíamos oído antes, otras veces un escenario que no habíamos considerado, y a veces solo una atmósfera que no habíamos respirado. Es entonces un tipo de escritura que no podríamos definirla por sus temas, que pueden ser variados, sino por el despliegue de un pensamiento. De esta manera pasa a ser relevante la vida, las condiciones, las relaciones que percibe y el momento que originan un pensamiento. Resulta sorprendente reparar en que nuestras diferencias no solo sugieran diferencias de opinión, sino diferencias en cómo pensamos. ¿Oyes tus pensamientos en palabras? ¿Los ves? ¿Vienen a ti? ¿Vas hacia ellos? ¿Cómo los cultivas? En esta lectura de Ojo en Tinta, Marcela Riviera Utinel, psicóloga y filósofa chilena, amablemente nos lee un fragmento de un ensayo suyo que trata este tema. Se llama Mirar por imágenes, Montaigne y la caída, publicado por Cuadro de Tiza el año 2020, donde nos muestra este lugar sentido de donde provienen las palabras que hacen los pensamientos escritos. Nos habla del ejercicio de enfrentarse a uno mismo, nos habla de cómo nuestras experiencias sensibles y corporales, en lugar de desorientarnos, manchan de realidad cualquier idea. Pensar por imágenes, Montaigne y la caída. Pensamiento, vida, ficción, saber. Cada una de estas fuerzas se condensan, en el caso de Montaigne, en una sola imagen. Mezclándose como si se tratase de un único cuerpo, se montan, como un jinete inquieto, sobre la potencia indómita de una escena en la cual la muerte, su borde, se incrusta. La del filósofo cayendo de su caballo. La experiencia de la caída no es, por tanto, una imagen entre otras. Ella opera en la génesis misma de los ensayos. La escritura de los esés comienza con el éxtasis mortal, apunta a quiñar en los desarzonados. De este modo evoca la pertenencia de Montaigne a la estirpe espectral de los sobrevivientes al golpe que súbitamente desquició algo más que sus vértebras. Tras perder el arzón, la pieza que los mantenía anclados a la silla de montar, esta hueste de caídos, arrojados violentamente fuera de sí mismos, vuelven al cuerpo que el accidente les sustrajo, suspendidos para siempre en la extrañeza, metamorfoseados por el abismo de la desapropiación de sí, que desde entonces irreversiblemente los acecha. Petrarca, San Pablo, Abelardo, D'Aubigné, Montaigne, los desasornados que retrata Quiñar no dejan nunca de balancearse sobre este agujero de sombra, sostenidos en la cuerda que oscila entre la vida y la muerte por la prótesis de la escritura. Dice Quiñar de sus desasornados que ellos escriben porque caen. Balbucean así una vida nueva, una que ha aprendido, con el aliento apenas prendido por la punta de los labios, que su condición es el cambio, la transformación. A través de la fisura que el accidente rasga en el muro del tiempo, aquellos que experimentan el retorno de entre los muertos escriben para atestiguar que no se cae dos veces en el mismo mundo. Su renacimiento, paradojal, pues la vida es reencontrada en el momento de su extenuación, remece esta vieja costumbre humana de conformarse con lo ya visto, con lo ya sabido. La experiencia de la caída los arranca de un modo de vida fuertemente condicionado por la sociedad y por la lengua, dependiente del programa que otros, desde el pedestal del poderoso, llaman su historia y su identidad, trayéndolos como un jinete clavado a su montura o como un caballo atrapado a su brida, prisioneros voluntarios de la inercia.
Los que caen, los que escriben cayendo, ya no se dejan domesticar. Ocurre así con Montaigne. En él, vida y escritura confluyen en esta imagen del cuerpo desobediente, uno que en su imbricación con la muerte avisa que no nos pertenece. Pero en esto no hay fatalidad ni ánimo luctuoso. Montaigne dice recordar ese momento con dulzor, esa dulzura que sienten quienes se dejan deslizar en el sueño. A millas de distancia de la caída cristiana del pecado, lejos de la imagen del filósofo forjada por el platonismo que lo describe como un ser de las ascensiones, la imagen del filósofo cayendo de su alazán no está hecha para moralizar. El relato que Montaigne fabrica en la ejercitación tampoco pretende ilustrar una idea a la que su uso se subordina. La imagen de la caída no ejemplifica, ella misma piensa, desasorna el pensamiento, puesto que lo hace tropezar con el tiempo y el espacio de la vida finita que constituye su suelo. Se trataría de una imagen que acoge la intuición de Bachelard en su poética de la ensoñación. Una imagen puede ser el germen de un mundo. Quizás ella, la imagen, puede fecundar la insubordinación que nos falta. Si la imagen es capaz de portar lo imprevisible, si la materia singular con que ella se fabrica disputa a la razón su potencia pensativa, no es difícil comprender por qué un filósofo mirando al cielo, me refiero a Malebranche, puede advertir a sus lectores del efecto perverso de las imágenes que nos tiende Montaigne sobre el espíritu. Es peligroso leer a Montaigne, señala el autor de La búsqueda de la verdad. Con este juicio, Malebranche reedita en el siglo XVII la contienda bosquejada por Platón en la República entre conocimiento filosófico y palabra literaria. Entre filosofía y arte poética existe una antigua enemistad, advierte Platón en el libro 10 de ese diálogo que se ha vuelto señero. Su desaveniencia, dice allí, es de larga data, viene de antiguo. Si, como afirma Platón, las imágenes nunca tocan lo real, si ellas nos condenan a vivir en la apariencia, el encuentro entre filosofía y literatura toma necesariamente visos de reyerta. En esta disputa entre imaginación poética y pensamiento filosófico, la razón tiene que imperar. En esto, Malebranche es heredero de Platón. La filosofía se enfrenta a la literatura así como la imagen se opone a la verdad. Montaigne, para él, defiende ciertamente la causa de la imagen. Sus ideas son falsas pero bellas. Su discurso está mal razonado pero bien imaginado, afirma en el segundo capítulo de sus investigaciones. En ellas presenta a Montaigne como un bel esprit, una mente ingeniosa pero vacilante, más inclinado a las fuerzas de la imaginación que a las del entendimiento. Estos ensayos, sostiene Malebranche, son una sarta de trazos de historia, pequeños cuentos, ocurrencias, dísticos y apotegmas. Nada más que licencias estilísticas, artilugios poéticos de un escritor que no hace otra cosa con su pluma que retratarse vanamente a sí mismo. Por eso estos ensayos suponen un peligro para sus eventuales lectores. Ellos no hacen más que aturdir e impresionar a espíritus débiles, avivando su sensibilidad sin incitar el uso de su inteligencia. El placer que se obtiene siguiendo sus digresiones no permite orientarse en el pensamiento. Quien quiera que lea Montaigne sentencia solo puede extraviarse en algunas ilustraciones de su manera de ser, tan titubeantes que no conducen a ninguna parte. Según Malebranche, no podemos orientarnos en el pensamiento, retomando el título del opúsculo kantiano, allí donde las imágenes nos desvían el camino. No es posible ir en la búsqueda de la verdad y a la vez extraviarnos en los ensueños y placeres de la imagen. Así parece refrendarlo la semblanza de Platón que Diógenes Laercio incluye en su anecdotario de las vidas de filósofos ilustres. Diógenes Laercio cuenta que el filósofo griego, en el momento en que decidió volcarse a la filosofía, quemó una tragedia que acababa de escribir y con la que pretendía concurrir a uno de los certámenes literarios de Atenas. La causa, al parecer, era su adscripción como discípulo de Sócrates. Consagrarse a la filosofía, a la búsqueda de la verdad, resultaba ser para él un camino incompatible con la literatura. Desde Platón a Malebranche y más allá nos encontramos con un linaje filosófico
que sospecha que las potencias de la imagen recaen necesariamente en la órbita del simulacro. La imagen miente, la imagen falsea. El mimema poético es productor de un hechizo en el alma de quien la padece, señala Platón en la República. Es preciso separar la verdad de la ilusión, la realidad de la apariencia. Y sin embargo, también lo sabemos por Platón, por lo que su escritura ofrece al pensamiento, cuán lejos está de reducirse el reparto entre imagen y verdad a un simple trazado de fronteras. Lacoue-Laval lo recuerda en sus tipografías. La propia operación de la escritura de Platón abunda en la producción de imágenes, traicionando la ley que, según él mismo ha prescrito, se impone al discurso verdadero. En efecto, al leer a Platón, tenemos la impresión de que el filósofo, aquel que busca conocer la verdad y que critica el mito en su condición de discurso falso, debe proceder todavía por imágenes. Su entero programa pedagógico, en el cual las cuestiones sobre la mímesis y la ficción están siendo debatidas, es el mismo presentado como un mito, dice Lacoue-Laval, resaltando que en los diálogos de Platón es Sócrates quien toma su lugar. No escuchamos nunca directamente de su boca una palabra del discurso filosófico. Esta es la cumbre de la paradoja, su punto de mayor intensidad. En el texto de Platón es Sócrates, su mimo, la mimética parte de sí mismo, quien habla filosóficamente. El filósofo, dice aquí, es la figura. Paradójicamente es el propio texto de Platón el que nos invita a repensar el vínculo entre pensamiento e imagen. En su legado o su fantasma, es su legado o su fantasma el que no nos deja apaciguar la inquietud de la línea porosa que los separa. ¿Podemos pensar sin imagen? ¿Puede pasar el pensamiento de esa pasante que es la imagen? Quizás, acompañando a Montaigne en su caída, nos sobrevenga pensar por las imágenes, más acá o más allá de la contienda de sabidurías que definió en términos de oposición el vínculo entre palabra literaria y escritura filosófica. Contienda de sabidurías es una fórmula de Franco Rela. La contienda es el nombre del cuarto capítulo de su libro Pensare per figure. Con este título, Pensar por figuras, Rela se dedica a rastrear, dislocando el límite entre conocimiento filosófico y conocimiento literario, un conocimiento por figuras, por formas, capaz de capturar y hacer visibles en una experiencia cognoscitiva las heridas y las irreconciliables contradicciones del mundo. Es leyendo a Platón, a Freud y a Kafka, atendiendo a las relaciones inextricables entre escritura y pensamiento, que Rela repara en la potencia pensativa de eso que Freud llama Bildersprache, un lenguaje de figuras que permite pensar allí donde no se cuenta con conceptos, cuando el lenguaje de la verdad o de la certeza ya no permite contener aquello que lo desborda, como solo puede desbordar al principio cognoscitivo un saber de la incertidumbre. Rela nos invita a desplazarnos del rechazo de las imágenes y la prevención frente a sus peligros, la imagen simulacro de la tradición platónica, hacia la pregunta por lo que despuntan esas figuras que tanto desde la filosofía como desde la literatura nos ofrecen una experiencia del pensamiento. Imágenes que no ilustran ni describen sino que piensan, en las que murmura una torsión de la pregunta ¿qué significa pensar? El pensamiento que piensa contra sí mismo y contra las categorías que lo han constituido, afirma Rela, es el pensamiento que se expresa no en la historia, sino en las historias, en las narraciones. Es desde esta pista que recuperamos los ensayos de Montaigne, reconociendo en estos dísticos y apotegmas, pequeños cuentos y ocurrencias que Malebranche juzgaba más propios de la literatura que de la filosofía, el indicio de un pensamiento que ensaya su forma en la escritura. El ensayo, afirma Horacio González, en una extraordinaria fórmula, es un modo de escribir que debe dejar el resuello del pensamiento sobre el lenguaje. La invitación es a escuchar este resuello, este cambio de aliento del pensamiento en la escritura de Montaigne. El arte del ensayo es, recordémoslo, esa forma literaria específicamente moderna nacido de su mano. Montaigne inventa, como advierte Peter Berg, una forma de su propia cosecha.
Por ello dio a la colección de sus escritos el título entonces insólito de ensayos, esfuerzos, tentativas o también quizá experiencias. El título essai con el que Montaigne encabeza sus escritos resulta claramente infamiliar en el siglo XVI. En un Burdeos diezmado por la peste negra y en constante amenaza de guerra, Montaigne se entregó bajo este nombre al ejercicio de retramar el vínculo con un mundo que se tornaba oscuro, sin pretender esquivar ni reducir la perplejidad del encuentro con las formas imprevistas que le salían al paso. Un pensamiento que asume su parte de contingencia y de imaginario, que se coloca bajo el signo de Kairos más que de Cronos, de la digresión más que de la continuidad, era en el siglo XVI y es todavía hoy el de un filósofo adveneviso. Montaigne, dice Malebranche, no es un filósofo, no puede serlo, porque lo que encontramos en el tejido de sus textos son historias, cuentos que inflaman la imaginación, figuras poéticas que estimulan la sensibilidad. Ni filósofo ni poeta, dirá Montaigne de sí mismo, acaso una nueva figura, filósofo impremeditado y fortuito, nueva figura, esto es, una figura que no existe y que por eso se inventa, se ensaya. Esto fue Ojo en Tinta, Lecturas para Salvar al Mundo, un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.